Hermanos, ¿cuántos están felices? Amén. Y yo el doble, hermanos. Muy bien. Pues en esta hermosa mañana es presentar a mi hermana literal de carne y de sangre, que tomó a bien aceptar al Señor Jesús como Salvador. Entonces, pues eso estoy feliz, pero no solamente pues es propia la felicidad. Yo creo que la iglesia de retorno debemos de compartir esa felicidad, porque todos estamos involucrados, hermanos. Por ahí la que hizo el atole, la que trajo el pan, la que hizo oración, los que vinieron a apoyar en las campañas, se dan cuenta que todos nos involucramos para esa salvación en Cristo Jesús. Entonces, por eso es compartida la felicidad. Pero pastor, yo quisiera hacer algo en especial, ¿verdad? Y en esta hermosa mañana es llamar a la familia Castillo Rosete. Pastor, ya les he platicado que el hermano Luciano y un servidor éramos los encargados de este grupo, de este centro de luz, en donde pues trabajábamos arduamente, y quisiera llamarles, hermana Silvia, Gerson, todos las familiares de mi hermano Luciano, que vengan, por favor, que es un privilegio, hermanos, compartir esta felicidad. Ya veíamos el video, que fueron tiempos muy difíciles, pero que el Espíritu de Dios, hermanos, nos mantenga y los mantenga firmes en la fe. Y qué bonito, pastor, por nuestras creencias, por nuestra fe en las divinas promesas del Señor, que cuando venga por segunda vez veremos a nuestros seres queridos que están dormidos. Y qué bonito, pues yo imagino es una vislumbre, pastor, de ver a mi hermano y decirle: hermano, este es el grupo, ¿verdad? Que ya van varios, y también son familias, por eso sigo siendo feliz. Y entonces invito a mi hermana María de los Ángeles que pase, por favor. ¿Cuántos le demostramos nuestra felicidad y la bienvenida, mi hermanita? Bienvenida. Muy bien, hermanita Silvia, sí. Pues bienvenida, hermana, a la familia adventista. Es un fruto de mi esposo, que empezaron a estudiar, y pues aquí estamos, hermano. Bienvenido a esta su familia, y pues aquí venimos a dejar nuestras tristezas, y Dios nos fortalece. Bienvenido. Bueno, pues le hacemos entrega de un pequeño presente, y que Dios te bendiga, y estoy muy feliz que estés aquí, en la casa de Dios. Apreciada hermana Mari, bienvenida a la familia de nuestro Dios, de parte de la iglesia de retorno, de parte de todos los que estamos aquí, ¿verdad? Hacemos entrega de este ejemplar de las Sagradas Escrituras, esperando que en ella todos los días pueda hallar usted consuelo y un caminar completamente tomado de la mano de Cristo Jesús. Que todos los días este santo libro pueda ser su guía para caminar en esta vida. Que el Señor le bendiga de parte de la iglesia de retorno este ejemplar de las Santas Escrituras. Amén. Vamos a entonces hacer una oración, y pues recordemos también, no se nos olvide que en la parte de atrás, en la salida, podamos darle la bienvenida a nuestra hermana Mari. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento nos damos cuenta que el grupo que comenzó un día en la casa de la familia Huerta y con la familia Castillo Rosete, esos frutos, Señor, a la posterioridad se dieron, y como uno de ellos es nuestra hermana Mari. Gracias porque tú utilizaste a estas familias y a toda la iglesia para que pudiera hacerse realidad la entrega de nuestra hermana Mari. Te queremos pedir que tú la bendigas, que todos los días de su vida tú puedas reafirmar
que la decisión que ella tomó de ser bautizada es la mejor decisión de su vida. Todos los días acompañan al estudio de la Biblia y ayúdanos también a nosotros como miembros de la iglesia para quererla, para respetarla y para animarla en su camino cristiano. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bienvenida. Muchas gracias también a la familia Castillo. Que Dios les bendiga y feliz sábado. En esta mañana debo de ser breve, el mensaje debe ser breve por el tiempo y vamos entonces a ir directamente, rápidamente a la palabra de nuestro buen Dios. Vamos entonces a hacer una breve oración. Señor, alabado sea tu santo nombre. Acompáñanos en este momento para meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos. En la lección nosotros vimos en esta semana que el apóstol Pablo tenía en cuenta que el pueblo de Israel había caído varias veces en idolatría. Había caído muchas veces en adoración a otros ídolos que no eran Dios, el Dios de Israel. Ellos habían tenido prácticas inmorales. Justo antes de llegar a la tierra prometida, hubo una mortandad tremenda porque el pueblo comenzó a adorar a un dios extraño, al dios Baal, y comenzaron a bailar y a danzar y el vino, y comenzaron a tener este acercamiento con los varones, con las chicas del otro pueblo, que los llevaron finalmente a adorar a otros dioses. Siempre hubo en todo momento dificultades que hicieron que el pueblo tropezara. Y hoy vamos a hablar de una de las dificultades que nos hacen tropezar como familia espiritual, pero también como familia en la casa, y que nosotros necesitamos poner mucha atención. Vamos a leer el Salmo 24, versículo número 3, que fue nuestra lectura de esta mañana. El Salmo 24, el versículo número 3 y versículo número 4. Doy lectura a lo que dice la Biblia, Salmo 24, versículo número 3 y versículo número 4. Y voy a leer también el versículo 5 y 6. Dice así: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo monte, en su lugar santo? Y la respuesta es: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob, Dios de Israel. Muy bien. ¿Saben ustedes que el Salmo 23, el Salmo 24 tiene una conexión con el Apocalipsis y sobre todo con un grupo muy especial que es el grupo de los 144,000? Los 144,000. En este momento vamos a mirar de manera breve cómo es que ser una persona recta, limpio de manos, puro de corazón, el que no ha jurado con engaño, cómo es que nos ayudan a nosotros en nuestra experiencia cristiana. Desde que el pueblo salió, más bien desde que hubo pecado en esta tierra, recordamos cuál fue el amor de Adán con su mujer.
que no la dejó sola en su pecado, sino que por amor comió del fruto prohibido. En la Biblia nosotros encontramos que se nos dice que Adán no fue ¿qué? Adán no fue ¿qué? Engañado. ¿Quién fue engañado? La mujer, porque la mujer habló con el enemigo. Seguramente si Adán hubiese hablado con la serpiente, también le hubiera engañado, porque la serpiente, dice la Biblia, que era ¿qué? Astuta, verdaderamente astuta, más que todos los animales, y era hermosa, una imagen hermosa, tenía alas, volaba, un animal hermoso. Pero Adán no platicó con la serpiente, más bien fue la mujer. Y cuando Adán llegó, porque se habían separado, Adán llegó, vio que la mujer, que Eva había comido del fruto del árbol que Dios dijo que no comiera, que no se comiera. Entonces Adán tenía dos opciones: ser fiel a Dios o comer del fruto del árbol prohibido. Y yo estoy seguro que por ese afecto que tenía Adán con Eva, se lamentó, quizá lloró y dijo: ¿por qué desobedeciste? ¿Por qué lo hiciste? Y entonces tomó y comió del fruto prohibido. Inmediatamente el relato bíblico nos dice que Dios les preguntó: ¿qué has hecho? Y el amor que había en Adán de dejar lo que Dios había mandado por unirse a su esposa, a su mujer, cambió completamente. Fíjense cómo hizo el pecado. Unos momentos antes él, con dolor y todo, pero se unió y comió del fruto para no dejar sola a su compañera. Pero unos momentos después, cuando Dios le pide cuentas, Adán ahora ya ni siquiera culpa a la mujer, sino Dios le dice a Adán: Adán, ¿qué has hecho? Y él le responde: la mujer que tú me diste me dio del fruto. Le echó la culpa. Le echó la culpa a la mujer, pero también esa frase era echar la culpa ¿a quién? A Dios. Y Dios le dice a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer le responde: la serpiente, tu creación, ¿qué hizo? Me dio a mí. Saben, hermanos, que nuestras palabras, nuestras actitudes, todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que nosotros podemos sentir y expresar, es algo muy importante. La Biblia nos dice que el que refrena su lengua puede refrenar todo ¿qué? Todo su cuerpo. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Brevemente quiero invitarles a leer algunos versículos. Voy a invitarles a leer Santiago capítulo 3 y versículo 2. Dice la Biblia de la siguiente manera. Santiago capítulo número 3 y el versículo 2. Dice de la siguiente manera: si alguno no ofende de palabra, Santiago 3, 2. Santiago capítulo 3 y versículo 2. Dice de la siguiente manera. Sí, le doy lectura. Dice: si alguno no ofende de palabra, es una persona que, ¿cómo dice? Una persona perfecta. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta,
capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjense qué importante es esto, ¿no? La perfección cristiana, ¿qué significa la perfección cristiana? ¿Y qué significa refrenar el cuerpo? Nosotros vamos a darnos cuenta que hay un concepto en la Biblia que utiliza y que es el concepto de la carne. La carne cristiana es similar a lo que se conoce también como las pasiones. Es una idea de que nosotros como seres humanos en nuestra carne vive una naturaleza pecaminosa todavía. Y esa naturaleza pecaminosa a algunas personas nos lleva a cometer pecados porque así lo deseamos, aunque la Biblia nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza de la carne, nos lleva a cometer, incluso a desear cosas que no deberíamos nosotros desear. Eso no es nuevo, eso ha habido siempre y no es una cosa nueva. Lo ha habido en la Biblia. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla ya acerca de los últimos mandamientos, los últimos 6 mandamientos, hay veces que pues nosotros deseamos cosas que no debiéramos desear. Eso es parte de nuestra naturaleza carnal. Hay veces que nosotros no debemos de decir palabras y sabemos que si hablamos la vamos a regar porque no deberíamos de decirlo, pero hay algo en nuestra naturaleza que nos lleva y como que necesitamos decirlo, necesitamos hablar, necesitamos sacarlo, pero no deberíamos. Desear, por ejemplo, también a otra persona, quienes están casados, quienes estamos casados, el hecho de desear a alguien más es un asunto que está y vive eso presente en el corazón, Y Jesús redefinió la ley. Platicaban con Jesús y le decían, mira, Señor, hablando acerca de desear a un hombre que está casado, que desea a otra mujer. Y dijo Jesús, miren, ustedes hablan acerca de eso, que la Biblia le llama el adulterio, pero Jesús redefine el asunto de una manera más espiritual. Y él dice, mira, no es necesario que se concrete un acto carnal. Basta con que tú le desees ¿en dónde? ¿En tu qué? En tu corazón, y tú ya has cometido un qué. Ya has adulterado. Fíjense cómo los deseos de la carne viven dentro de nosotros como seres humanos. Los deseos de la carne viven constantemente. El hecho de por ejemplo, de querer robar, el hecho de jalar siempre más agua para nuestro molino, el hecho de que nosotros envidiemos, a veces también ahí está la envidia, la codicia. Y uno dirá, no, yo no, eso no vive en mí, pero cada uno de nosotros se conoce. Como dicen, cada uno de nosotros sabe de qué pie que algunos puede ser una cosa, otros puede ser otra. Entonces es la naturaleza pecaminosa, pero noten, fíjense, hay algo que dice Santiago aquí. Santiago dice que cuando nosotros como cristianos tenemos la capacidad, la habilidad de refrenar nuestra lengua, por ahí empezamos para que nosotros podamos refrenar todas las demás ¿qué? Pasiones. Ahora, qué interesante, hermanos, porque cuando alguien es chismoso o chismosa, cuando alguien no refrena su lengua, lo que está implícito aquí, Santiago, es, si una persona no puede refrenar su lengua, imagínense que lo demás. Si una persona no puede ser cuidadoso o no puede ser cuidadosa con lo que dice, con lo que expresa, con lo que se le confía, si una persona anda ahí criticando y diciendo y hablando mal de las personas
y en lugar de decirle la persona de frente, lo anda diciendo a otras personas. Imagínense, si no puede refrenar eso, dice el apóstol Santiago, ¿qué podrá pasar con lo demás? Entonces por eso dice, dice la Biblia en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Dios y quién habitará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha hablado cosas vanas con su lengua. Bueno, hay muchos versículos que nos hablan acerca de esto. Dios conoce todas nuestras palabras. Hay un mandamiento, ese es un mandamiento de la ley, en la ley mosaica, la ley del Levítico. Levítico capítulo número 19, versículo 16, dice de la siguiente manera. Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de ¿quién? Ese versículo es muy importante que lo leamos. ¿Todos lo tienen? Levítico capítulo número 19 y versículo 16. Dice así: no andarás chismeando entre ¿quién? Entre tu pueblo. Y fíjense, no atentarás contra la vida de ¿quién? De tu prójimo. Este versículo está construido de una manera muy interesante, porque la primera parte refuerza la segunda y viceversa. Fíjense cómo hace una conexión aquí Moisés, cuando nos dice que cuando nosotros o cuando las personas se entregan al chisme entre el pueblo, inmediatamente equipara como atentar contra la vida de nuestro prójimo. Y aquí me recuerdan las palabras de Jesús. Jesús dijo, ustedes han escuchado que la ley dice no matarás. Entonces Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje alocadamente contra su hermano, ya lo ha matado. ¿En dónde? En su corazón. Fíjense cómo la ley, y aquí lo está diciendo Levítico. O sea, el decir un chisme está equiparado a un asesinato. O sea, nosotros necesitamos tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros comentamos. Hay una pregunta que quiero hacerles, hermanos. ¿Qué sucedería en nuestra comunidad, ahí donde nosotros vivimos? ¿Qué sucedería si no hubiera chismosos, ¿verdad? Y alguien puede decir, sí, yo conozco ahí a doña Leonor, ¿no? Que es la que ahí es bien chismosa, ¿no? O doña fulanita, ¿verdad? Yo conozco a fulanita. Y si no existiera, qué bueno, ¿verdad? Que se la coman los leones como se la comen. ¿Qué ocurriría? Noten lo que dice la Biblia en Proverbios 26:20. Les voy a leer lo que dice Proverbios 26:20, que contesta esa pregunta. ¿Qué sucedería si no hubiese chismosos? Dice de la siguiente manera: sin leña se apaga ¿qué? El fuego. Y donde no hay chismoso, cesa ¿qué? Fíjense, cesa el pleito, cesa la contienda. O sea, qué interesante, ¿no, hermanos? Es decir, en un grupo de personas donde hay contiendas, en un grupo de personas donde hay pleitos, es posible que haya ¿qué? Posiblemente haya ¿qué? Haya chisme. Pero donde no hay chisme, cesa ¿qué? La contienda. Proverbios 26:20. Es un llamado, hermanos, es un llamado a que donde nosotros vayamos, nuestra lengua siempre esté consagrada ¿a quién? A nuestro buen Dios. Voy a leer un versículo rápidamente. Algunos resultados de la calumnia y otros males semejantes. Gálatas 5, 14 y 15. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se destruyan los unos a los otros. Y Pablo está utilizando un sarcasmo, ¿no? Cómo a veces nosotros nos comemos los unos a los otros, nos mordemos los unos a los otros. Había alguien que dijo, no, pues yo soy adventista de hueso colorado, y como adventista de hueso colorado, pues no como carne ni carne de res, ni carne de venado, ni carne de pollo, ni carne de pescado. Y alguien le dijo por ahí, pero la carne de los humanos sí ves bien que sí te la comes, ¿verdad? ¿Verdad? Esa sí bien que te la comes. Pablo está diciendo aquí, nos mordemos los unos a los otros. Bueno, les dice a los Gálatas, pero si ustedes se muerden los unos a los otros y se comen los unos a los otros, tengan cuidado, dice Pablo, tengan cuidado, pues de que no se vayan a destruir. Pero Pablo está en contra de eso. Pablo está en contra de eso. Ahora, voy a mencionar algunos versículos para terminar. Salmo 141:3 dice de la siguiente manera, para concluir. Dice, pon guarda a mi boca a Jehová, guarda la puerta de mis labios. Amén. Que esa sea nuestro hablar. Guarda la puerta de mis labios. Saben, hermanos, que es muy fácil, pero hubo personas que aguantaron de todo para no abrir su boca. Recordamos también aquí, si alguien abría la boca y cantaba, si era chismoso, si decía dónde está, pues el pueblo corría en peligro por decir, por hablar. Y muchas veces nuestra vida ni corre peligro, hermanos, y ya lo hablamos, ya decimos. Por ejemplo, ¿a quién le quemaron los pies? A alguno de nuestros antepasados le quemaron los pies para que cantara, para que hablara. ¿Quién fue? ¿Verdad? Cuauhtémoc. ¿Y si cantó o no cantó? Bueno, pues la historia dice que no habló. Y a veces a nosotros, nuestra vida no está en peligro ni nada, pero a veces lo decimos. Por eso dice el salmista, pon guarda a mis labios, Señor, sella mi boca. Si tengo que hablar, que sean palabras de bendición. Quiero leer otro salmo, es el 39:1, dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Esté delante de mí el impío. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Y me gusta mucho lo que dice el salmista en el Salmo 39, atenderé mis caminos. Es decir, mira dónde estás. Mira donde tú estás, tu propio camino. No el camino de los demás, mi propio camino, para no pecar con mi lengua. Y dice, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Guardaré mi boca. ¿Han visto ustedes algunos caballos? Que los caballos tienen, al igual que las gallinas, o al igual que algunos otros animalitos, su vista un poco más periférica. Y los animalitos están así diseñados que tienen un ojito para aquí, otro ojito para allá, porque son animales que son presas fácil de los depredadores. Por eso ellos tienen sus ojitos así, para que puedan tener una visión de quién los va a cazar. Nosotros, al contrario, tenemos nuestros ojos hacia enfrente. Y bueno, este versículo del Salmo 39, el salmista está diciendo, prácticamente dice, yo voy a tender a mis caminos, como los caballitos que les ponen a veces unas viseras para que sus ojos no miren, sino ellos caminen confiando en quien los está guiando, ya sea quien los está jalando o el jinete, pero que ellos avancen.
que no miren para otros lados, porque si miren para otros lados se pueden espantar y pueden tirar al jinete. Por eso dice el salmista, yo soy prácticamente como ese caballito, voy a atender a mis propios caminos para no pecar con mi lengua. Y después utiliza otro elemento de los equinos, de los caballitos, y voy a poner freno a mi lengua. ¿Saben que también los caballos se les pone un freno? Se les pone un freno para que no avancen cuando el jinete quiera domar, quiera frenar. Bueno, pues nosotros tenemos al arquitecto de nuestro carácter, que es nuestro buen Cristo Jesús. Y nosotros al final del tiempo, nosotros vamos a mirar en Apocalipsis 7, este es el último versículo, Apocalipsis capítulo número 7, y voy a mirar y vamos a leer lo que dice el versículo número 4, Apocalipsis capítulo número 7 y versículo número 4 dice, Apocalipsis 7:4, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vamos a saltar al versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. Y fíjense lo que hacían, el versículo 10, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y fíjense, el versículo 3 es muy interesante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Dice el versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y noten lo que han hecho, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjense el versículo 15, por eso están delante del trono de Dios. ¿En dónde están? Y los sirven de día y de noche. ¿En dónde? En el templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda sobre ellos. Pero ¿en dónde están ellos de día y de noche? ¿En dónde? Delante de su trono en el templo. Y responde la pregunta del Salmo 24, ¿quién morará en tu santo templo? ¿Y quién estará delante de ti en tu lugar santo? Y entonces Apocalipsis, en el tiempo del fin, dice que es la multitud que no se podía contar. En el tiempo del fin son ellos los que llegaron, los que van a estar delante de Dios y lo van a adorar de día y de noche. Guardan las características de lo que menciona el Salmo 24. Ahora, yo quiero mencionar súper rápido. El libro de Apocalipsis tiene una estructura muy interesante. Juan primero oye y después ve. Voy a ponerles un ejemplo, hay varios. El ejemplo que yo les pongo es, Juan dice, escuché que me hablaban acerca de un león, el león de la tribu de Judá. Juan escucha en primer lugar. Y enseguida dice, y yo volteé y vi. ¿Y qué vio? ¿Vio el león? ¿O a qué vio? Dice, vi, he aquí a un cordero. Entonces, en Apocalipsis siempre está esta estructura. Oí y miré. Y miré. Entonces, Juan siempre escucha y después mira. Ahora, esta misma estructura está aquí en los 144,000. Juan oye el número de los sellados. No ve, él escucha. Voy a leer nuevamente el 7:4. Apocalipsis 7:4 dice, oí el número de los sellados. ¿Cuántos fueron? 144,000. O sea, da un número.
Pero unos versículos más adelante dice que Juan voltea y Juan mira. Y entonces mira una multitud con vestiduras blancas, a la cual no puede ¿qué? Contar. De acuerdo a la estructura, hermanos, los 144,000 y la multitud de ropas blancas que nadie podía contar es el mismo grupo. Así que los 144,000 no son literales. Los 144,000 es un número simbólico. ¿Por qué? Porque ahí mismo la estructura nos dice que la multitud de ropas blancas que nadie podía contar es la multitud de los 144,000 que Juan primero escucha el número y después los hombres que habían llegado a la iglesia estaban ahí, hasta adelante. Cuando la hermana se salió por el pasillo lateral, dice, permíteme, voy al baño, y se fue. El otro la fue a alcanzar, le dijo, no, ¿para dónde va? Y no la dejó salir. Y entonces ahí unos estaban llorando porque venían ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y entonces le preguntaron a uno de los líderes de la iglesia que se sentaba en la parte, entrando en la parte izquierda, hasta adelante, ahí estaba el hermano. Y le preguntaron al hermano, ¿por qué están aquí? ¿Por qué está aquí usted? ¿Usted no deberían de ser como los demás? ¿Quiénes son ustedes? Y ellos imponían, porque tenían chamarras y en la parte de atrás tenían el escudo nacional que tiene nuestra bandera. Y le dicen al hermano, un hermano de años, le preguntan, ¿y usted por qué está aquí en la iglesia? Y él les dice, yo me voy, déjenme ir. Es la primera vez que estoy aquí en la iglesia, soy visita. Y todos nos quedamos, híjole. No, pues todos teníamos miedo. Resultó ser que era una sociedad de jóvenes de una iglesia. La directora de jóvenes había invitado a los hermanos de otra iglesia y le dijeron, ¿por qué no hacen una sociedad de jóvenes ahora ustedes en nuestra iglesia? Y dicen estos muchachos, órale, vamos a hacer la sociedad de jóvenes, pero la vamos a hacer de los tiempos finales. Y entonces ellos dijeron, vamos a hacer un ataúd, y en ese ataúd vamos a poner un espejo, y cuando pasen las personas se van a ver ahí, ¿qué pensarían si hoy mueres? Que no sé qué. Y alguien dijo, no, mejor vamos a hacer otra sociedad de jóvenes, vamos a hacer como si la persecución llegara allá. Y ahí estábamos nosotros y nos cayó la broma de los hermanos de la otra iglesia. Pero a donde yo quiero llegar, hermanos, es ¿qué pasaría si alguien nos dice un día, ¿quién eres tú? Hay algunos que nos podemos avergonzar de nuestra fe. Hay algunos que podemos hablar más de lo que debemos de hacer, y a veces cuando debemos hablar no hablamos, y cuando no debemos hablar, ¿qué? Ahí andamos hablando, hermanos. Pero los rectos de corazón también son rectos en su hablar y en su lengua. Que Dios nos bendiga y que Dios nos permita ser rectos en nuestra manera de vivir. En esta mañana, en esta tarde ya, voy a cantar un himno con mi esposa. Voy a pedirle que pueda pasar aquí, y con este himno vamos a finalizar nuestro culto de este día. Vamos a entonar un himno que es una invitación para ir a la fuente de toda vida. Si no, ponme el otro.
rodillas te busco en mi oración y te abro la puerta de mi corazón. Escucho tu voz diciéndome así: el camino a la vida eterna es Jesús. Ven a la fuente de vida y luz. Cristo Jesús puede darle descanso a tu corazón. Hoy por su gracia vida tendrás. Solo Jesús puede darle a tu vida gozo y paz. Pruebas y luchas enfrento yo aquí, a veces sintiéndome desfallecer, mas tú has prometido a mi lado estar. Yo sé bien que tú me sostendrás, sé muy bien que a mi lado estás. De rodillas te busco en mi oración y te abro la puerta de mi corazón. Escucho tu voz diciéndome así: el camino a la vida eterna es Jesús. Ven a la fuente de vida y luz. Cristo Jesús puede darle descanso a tu corazón. Hoy por su gracia vida te dará. Solo Jesús puede darle a tu vida gozo y paz. Solo Jesús puede darle a tu vida gozo y paz. Vamos a orar así como estamos. Amén. Nuestro querido Padre, santificado sea tu nombre. Hoy te queremos pedir que podamos ir a la fuente de todo gozo y de toda paz, para que nuestra vida pueda ser transformada, pueda ser cambiada, de tal manera que todo lo que hagamos y aún lo que digamos, nuestras palabras, siempre puedan tener la aprobación y el sello de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a ser fieles en lo más mínimo y aún en lo poco, para que en lo mucho también podamos ser fieles. Acompáñanos y que este nuevo año que vendrá sea un año que tú puedas coronar de favores y de bendiciones a cada una de las familias de la Iglesia del Retorno. En el nombre de Jesús, amén.